que se viene llevando a cabo en Fondo Empleo. Estamos con Jorge Juárez, él es secretario general de la Federación Minera del Perú, pero también, justamente por la manera como se compone Fondo Empleo, miembro del directorio de Fondo Empleo. Jorge Juárez, muy buenos días, gracias por estar aquí. Cristian, buenos días. Cuéntanos un poquito para que la gente entienda y luego pasar a la denuncia. ¿Qué Fondo Empleo? ¿Cómo se compone Fondo Empleo? ¿Tiene presupuesto? ¿Cómo se logra este presupuesto? Bueno, Fondo Empleo se crea a través del decreto legislativo 892, que básicamente recauda los remanentes de las utilidades de los trabajadores. Bien sabemos que desde el gobierno de Fujimori, el máximo que puede recibir el trabajador sobre utilidades es hasta 18 sueldos. Ok. Entonces los remanentes se recauda en Fondo Empleo hasta las 2.200 UITs y lo posterior va a las regiones, ¿no? Eso fue modificado durante el gobierno del presidente Toledo, ¿no? Ok, pero para que la gente entienda, porque no mucha gente que me escucha trabaja en alguna empresa que le ha pagado 18 sueldos de reparto de utilidades. ¿Esto normalmente en qué sector se da? En el sector minero, ¿no? Ok. Se puede decir que Fondo Empleo recauda el dinero de los trabajadores mineros en un 90%, ¿no? Ok. ¿A cuánto asciende más o menos ese presupuesto en los últimos años? Bueno, desde el año 98, Fondo Empleo ha recaudado 680 millones. Ok. Y en las regiones se ha recaudado 3.000 millones. Estamos hablando de dinero de los trabajadores, ¿no? O sea, en total 3.800 millones de soles, dinero de los trabajadores. Y un 90% de los trabajadores mineros. O sea, de esos 3.800, el 90% de los trabajadores mineros, que son las empresas que obviamente tienen utilidades magníficas y que, a pesar de pagarle 18 sueldos de utilidad, como la ley no permite más, ese excedente va a Fondo Empleo. Correcto. Ok, ¿cuál es la situación actual de Fondo Empleo? Porque con ese dinero me imagino que se deben haber hecho cosas muy buenas para fomentar el trabajo y también para los trabajadores que han aportado. Bueno, lo preocupante es eso, ¿no? Yo llevo como miembro del directorio desde mayo de 2018. He visto a 3 directores ahí, al señor Carlos Portocarrero, Jorge Villacorta, partidarios de PPK. Sí, los dos son gente de PPK. Y el señor Javier Palacios, ¿no? Que fue incluido en el gobierno cuando estuvo el ministro Cristian Sánchez. Ok. Eso fue en septiembre del año pasado. Ministro de Trabajo. Correcto, ministro de Trabajo, sí. Básicamente ahí, ¿qué es lo que está pasando en Fondo Empleo? Al momento de mi ingreso en el directorio, se empieza a hacer, ya tenía una leve experiencia en el 2013-2014, que estuve unos meses también como miembro del directorio, básicamente por la empresa Antamina, que fue mayor aportante en su momento y que ha vuelto a ser en el 2018. Se denuncian las irregularidades en cuanto a los gastos y a los financiamientos que otorga Fondo Empleo. Existe ahí 3 líneas, que es la línea de proyectos concursal y la línea de apoyo a los trabajadores. Y en ese orden, los trabajadores son los menos favorecidos. En todo el historial de Fondo Empleo, solamente se ha designado para esta línea de apoyo, que recién fue creada en el año 2012, un promedio de 6 a 7% como máximo. Esto que cabe decir, cuando en mayo 2018 yo ingreso a ese directorio, encuentro un presupuesto que había aprobado el señor Carlos Portocarrero de un promedio de 70 millones de soles. Ok. Esto tenía a la vez unos compromisos de proyectos que se venían ejecutando de 38 millones, o sea, proyectos del 2017 que venían arrastrando ejecución y que iban a terminar 2018 en promedio. Ok. Entonces, se puede decir que había un compromiso del presupuesto 2018 más lo anterior, en promedio 110 millones de soles. ¿Y en qué se iban a gastar esa plata? Bueno, entendamos que el 90% casi se estaba yendo a las líneas de proyectos, que es netamente líneas de proyectos agrícolas, y la línea sectorial que va a las líneas pues del Ministerio de Trabajo. Cada uno ministerio, porque solamente quiero explicar, el Consejo Directivo del Fondo de Empleo es el presidente, el viceministro de Trabajo, y de ahí directores, viceministro de Trabajo, viceministro de Producción, de Agricultura, la empresa mayor aportante y representante de los trabajadores, en este caso tú, Jorge Juárez. Correcto. Ok, entonces, ese dinero que va a estas líneas de trabajo, ¿se fiscaliza? ¿Sabemos si es que efectivamente van a proyectos que tienen algún retorno a la sociedad, a los trabajadores?
Eso es lo importante acá de identificar, porque en toda esta vida de Fondo Empleo no existe un estudio de impacto de todos esos proyectos. Es más, cuando los trabajadores, mediante mi representación, hemos empezado a cuestionar, todo es muy hermético. Aún siendo director, no quieren entregar la información. Pero no puedes tú como director pedir una auditoría Pues, o una fiscalización de todo el dinero que se ha gastado en Fondo Empleo. Pero se solicitó auditorías por mi persona, por supuesto sin mayor relevancia para ellos, porque al final es un consejo que lo conforman 6 directores y mi voto solo es 1. ¿A qué significa mayor relevancia? No te dieron pelota, Por supuesto. no quisieron Por hacer supuesto. auditoría. No. Ante eso sí lo pidió el viceministro Quevedo, viceministro de Producción. Al micro, por favor. Sí, Viceministro de Producción, el viceministro Quevedo, y se determinó un estudio, una auditoría para Fondo Empleo, que básicamente tenían 4 líneas, ¿no? Determinar los procesos de adquisición, determinar si el proceso de ejecución de desembolsos a cargo de Fondo Empleo en el marco de los convenios debe ejecutar, el proceso de gestión que se desarrolló en los documentos de Fondo Empleo. En realidad para nosotros no ha sido el punto que se debería tomar más a fondo, ¿no? Porque el presupuesto o la auditoría que se ha hecho ha ido básicamente a la administración. Que es un presupuesto del 15 a 20% como máximo. O sea, solamente se ha querido fiscalizar y transparentar el gasto del 20% de todo el presupuesto del Fondo de Empleo. la parte administrativa. Sí, pero, ok, la parte administrativa, ahorita me vas a contar qué han encontrado, pero el billete que se ve en los proyectos tiene que saber qué retorno tiene, si es que es real o no. Que es justamente el 80%, ¿no? Y ese 80%, a pesar de que en el informe o en consejo directivo fue acordado con esas condiciones, no se hizo de esa manera. Solamente se derivaron por ese mínimo presupuesto que es netamente administrativo, para mí de menor relevancia, y sin embargo el 80% donde están los proyectos, no se sabe nada, ¿cómo? Donde está la línea sectorial de los ministerios, ok, no se sabe nada. ¿Cómo se gasta esa plata? No se sabe absolutamente nada. Ahora sí, definitivamente pues ha habido algunos hallazgos importantes ¿En cuál? En la auditoría respecto del 20% del presupuesto administrativo. Aún así, ¿no? Aún así todavía se ha encontrado. Bueno, si has encontrado ahí algunas cosas, ¿cómo se ve en el otro 80%? Pero ¿qué se encontró en ese 20% de la plata que gasta Fondo Empleo? Por decir como ejemplo, ahí se encuentra deficiencias en el proceso de selección del servicio de agencia publicitaria para la producción y difusión de spots radiales, valorizado por 680.000 soles. ¿Qué es lo que se evidencia? Que no existe un comité evaluador. Este comité, por supuesto, debió haber sido evaluado pues por el área de comunicaciones, ¿no? Además... O sea, ¿a dedo? ¿Me está diciendo eso de alguna manera? Exactamente, no ha existido un comité evaluador, lo dice el informe de auditoría del auditor interno, que es en análisis de la auditoría externa que se ha hecho. Entonces, acá por arte de magia pareciera que las empresas que cotizaron vía Ayaychan, Mar Publicidad, Visual Contact, no tienen el expediente, o sea, desapareció su expediente. Esa es una gran pregunta, ¿no? Habría que preguntar a estas empresas por qué cuando ha ido la auditoría pues no existe su expediente. O sea, estas empresas se han presentado solamente con su personería, con su nombre, y no han presentado expediente. ¿A cuánto asiste ese 20% que fue fiscalizado? ¿Cuánto dinero más o menos en total? ¿Tienes esa cifra? 26 millones más o menos en promedio. 26 millones más o menos que finalmente ha sido manejado de esta manera. Sí, en promedio. Ok, 10, 80 y hay unos 100 millones que no sabes cómo finalmente se han gastado. Estamos hablando solamente de la etapa del señor Carlos Portocarrero, o sea, casi de menos de un año, ¿no? ¿Quién es actualmente el presidente de Fondo Empleo? En estos momentos han nombrado a un tal Chung, apellido, es nuevo totalmente, no he tenido una reunión con él, no ha convocado. Que viene del viceministro de Trabajo, del viceministerio de Trabajo. Javier Palacios, que justamente él ha sido anteriormente director ejecutivo y es parte de esto. Él debería responder, él es responsable de esto porque él ha tenido la gestión en su momento, y ante este informe de auditoría, que en mi presencia en una reunión de auditoría se negó. Él dijo que no tenía conocimiento de este informe, cuando acá está el sello de recepción
y este informe que está dirigido al señor Javier Palacios por el señor Carlos Sánchez Espino, y él lo recepcionó el 20 de septiembre de 2018, y el señor viceministro de Promoción y Empleo, Javier Palacios, no hizo absolutamente nada. Ahora no sabemos qué nivel de complicidad él tiene con el señor Jorge Villacorta y el señor Carlos Portocarrero, porque es una complicidad al recibir un informe y no ejecutar ninguna acción y no dar razón al Consejo Directivo. Perdón, entonces esa auditoría, porque la verdad no es argumento no haberla recibido, pero él argumentó que no lo había recibido. En mi presencia. Bueno, y lo debió haber pedido después, si es que obviamente ya le habías dicho que existía, pero mi punto es, digamos, o sea, también planteaba recomendaciones esa auditoría. Por supuesto. ¿Y se han cumplido o no? Sí. Hasta la fecha, yo siendo parte del directorio, no se informa absolutamente nada posterior a esa reunión donde yo le hice mención de este informe al señor Javier Palacios, las agendas posteriores, y esto es la verdad algo muy peculiar del señor. ¿Qué es lo que hace? Las primeras acciones que hace ante los cuestionamientos de mi parte, él prioriza una agenda para, entre comillas, poner condiciones como de convivencia dentro de las reuniones de consejo directivo. ¿Cuáles, por ejemplo? Por decir que si alguien proponía algo que era sometido a votación y ante esa votación ellos no querían que se haga una filmación de esa reunión, porque para mí, ¿qué era lo importante? Yo pedía que se filmen esas reuniones, porque nosotros las propuestas que hacíamos en cuanto a cuestionar esas partidas que para nosotros eran gastos pues totalmente irregulares, nosotros hacíamos una exposición técnica con un especialista. Entonces ellos, ¿qué querían? Que en el acta, que eran muy manoseadas, muy manejadas, solamente se propuso en 2 líneas. O sea, que no quede consignada tus cuestionamientos a la manera como se venía manejando Fondo Empleo. De la forma técnica como se exponía. Okay. Entonces es por eso que yo solicitaba, esto es interés de todos. Sí. La representación mía no es personal, es de los trabajadores. Entonces yo quiero que quede en grabación justamente toda la parte técnica que estamos nosotros cuestionando. Y eso era lo que ellos no querían. Correcto. Es por eso que ellos dijeron que como no se puede grabar, se viola, dice, según ellos, su intimidad. Entonces, ¿qué intimidad? Y no vamos a hablar de... Es una cuestión pública del dinero. Estamos hablando de millones encima, o sea, no estamos hablando pues de centavos o un presupuesto netamente de una entidad que es netamente privada. Esto lo recauda del dinero de los trabajadores, o sea, hay que tener un poco de consideración con eso. Javier Palacios y todo el señor Choi son los que tendrían justamente que contestar respecto a la manera como se viene manejando Fondo de Empleo. Sobre todo el señor Javier Palacios, ¿no? Que ahora es viceministro y aún así sigue siendo el presidente de este directorio, porque según el decreto legislativo 892 es el que está ahorita como responsable, ¿no? Vamos a estar atentos, agradezco mucho, Jorge. Desde acá la invitación ya al señor Choi y al señor Palacio, porque vamos a seguir investigando sobre este tema, porque, repito, el rollo de la lucha contra la corrupción y la transparencia no se puede quedar en verso, sino tiene que justamente convertirse en acción. Así que vamos a estar atentos respecto de Fondo Empleo. Te agradezco nuevamente, vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato, no se muevan. Exitosa. Estamos cuando la gente nos necesita. Exitosa, la radio del Perú. Tu diario Exitosa te entrega completamente gratis el nuevo coleccionable peruano que se